Dos preguntas. Dale. La primera es, creo que es el anteúltimo párrafo del artículo 308, se habla de la declaración informativa. Yo Sí, ya comprendo todo el artículo 308, es una pregunta técnica. Si yo lo llamo a prestar declaración informativa, sí. ¿comienzan a correr los plazos fatales o es solo de la declaración del imputado propiamente dicha? No, la declaración informativa también corre los plazos del 282. Perfecto. Listo, pregunta Eh, uno terminada. Segunda pregunta. Cuando hablamos de la atenuación y morigeración de las medidas de sí, coerción, ¿es solamente para las de prisión preventiva? Tanto cuando hablo del 159 como el 163. sí, correcto. Perfecto, ¿Listo? gracias. ¿Terminó? ¿Terminó? Listo. Hasta luego. No, sí, 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 sí. Las morigeraciones son morigeraciones a la medida cautelar de coerción personal más grave, que es la prisión preventiva. Entonces, 159 y 163 lo que hace es que donde se dan esos supuestos, esto es algo que es una pregunta casi de cajón, ¿no? Porque cuando vieron medidas de coerción, vieron prisión preventiva, las morigeraciones es un tema clave. Así que sí, es así, 159 y 163. No sé si tuvieron que hacer desarrollo o no en ese punto, pero sí son importantes. Puedo hacer la última pregunta y ya dejo a mis compañeros, de hecho, los dejo tranquilos. Es respecto de los actos irreproductibles y definitivos, que no hablando del artículo 274 del adelanto extraordinario probatorio. Es solamente para la testimonial, pero cuando hablamos de actos irreproductibles y definitivos, se puede dar lugar a que las partes puedan asistir con peritos o técnicos, pero siempre para la testimonial o puede ser para otra prueba. No, es para todo acto de investigación que resulte irreproducible y que las partes tengan la intención de que sea un adelanto probatorio. Usted tiene que pensar que durante la IPP no hay actos de prueba, hay actos de investigación. Los actos de prueba están en la etapa de debate porque Porque exigen, son recibidos por el juez. claro, además de la inmediación, que es uno de los caracteres centrales del medio de prueba, la inmediación es que el juez lo reciba y que tenga contacto directo con la prueba. Existe otro principio fundamental, que es el de contradicción. Entonces, si yo no puedo controlar, no es un acto de prueba. Si yo como contraparte no puedo preguntar, no puedo ofrecer perito, no puedo dictaminar o no puedo participar del acto, no es un acto de prueba, es un acto de investigación. Durante la IPP, los actos de pesquisa en general son actos de investigación porque son producidos por el Ministerio Público, son unilaterales, los produce una de las partes, en casi su totalidad no son ante el juez de garantía, por lo tanto no hay un juez que presencie el acto de investigación y en general no son en presencia de la contraparte, por lo tanto son actos de investigación. Ahora, para que ese acto de investigación tenga la entidad de un acto de prueba, yo tengo que pedir al juez de garantía que me lo autorice como acto de prueba, un adelanto probatorio. Y eso no se circunscribe solo a las declaraciones testimoniales, sino a cualquier acto de investigación que entienda el fiscal de difícil reproducción en una segunda instancia. Entonces también pueden ser pericias, donde el objeto Perfecto. periciado se agota en el acto propio de la diligencia. Yo puede ser que una testimonial piense que ese testigo no lo voy a hallar en el juicio, entonces quiero que ese acto de investigación sea acto probatorio, me lo habilitan como tal, se fija fecha y hora, notifico a todas las partes y todos pueden participar de ese acto y preguntar. O sea, adelanto la contradicción. Si quiero que esté el juez de garantías, voy a solicitar que esté el juez de garantías. Pero también puede ser que no sea una testimonial, que sea una pericia. Esa pericia, por ejemplo, se agota la diligencia en ese acto. Entonces, como se agota la diligencia en ese acto, porque después de ese acto no tengo más elementos sobre el que hacer la pericia, tengo que solicitar un anticipo probatorio. Y por supuesto, si yo notifico a las partes, en el caso de una pericia, no solo tienen la posibilidad de participar y de preguntar al perito oficial designado, sino que tienen la posibilidad de designar puntos de pericia, pero además peritos de parte. Por lo tanto, en ese
acto de investigación, que se hace acto de prueba, las partes además van con sus profesionales y por lo tanto participan del acto de pericia. Cualquier diligencia puede ser un anticipo de prueba. Muchísimas gracias, perfecto. Los dejo a mis compañeros. Gracias. Dale. ¿Puedo yo? ¿Ahora? Sí, quien quiera. Perfecto. Sí, mi primer pregunta iba referida al artículo 323 con los supuestos de sobreseimiento. Sí. Lo que me pasa cuando leo el artículo es que no logro diferenciar el inciso sexto del segundo, tercero, cuarto y quinto, porque no entiendo cuál sería la diferencia, porque si procede el sexto, justamente sería más o menos la misma causal que los anteriores. A ver, el sexto habla de un principio de duda. Es decir, el sexto lo que tiene es que anticipa algo que se llama beneficio de la duda o favor rei a una etapa de valoración previa a la sentencia. En el caso de los incisos 2, 3, 4 y 5 que vos haces referencia, es cuando no está acreditado el hecho, cuando no está acreditado que sea delito, cuando no está acreditado la participación. Es decir, hay un grado de probabilidad o de certeza negativa. ¿Me explico? No hay duda, hay certeza negativa. Entonces, claramente si el hecho no es delito, vamos a decir que se debe dictar el sobreseimiento por el 323, inciso tercero. Ahora, el sexto es cuando no puedes decir con esa certeza que el hecho no existió, no puedes decir con certeza que el hecho no es delito, o no puedes decir con certeza que no es Juan Pérez el autor, sino que agotaste toda la investigación y los elementos recolectados aparecen como insuficientes. Entonces, la diferencia entre el 2, 3, 4 y 5 con el 6, que el 6 puede abarcar todos esos supuestos, está en el alcance convictivo, en la valoración de los actos. Teóricamente, un fiscal tendría la facultad de ir a juicio con un grado de probabilidad positivo. Ahora, si entiendo que ese grado de probabilidad no lo voy a poder sostener en el debate, no voy a poder llegar a certeza positiva para obtener una sentencia condenatoria, entonces esa duda se anticipa. El beneficio de la duda, o favor rei, o indubio pro reo, se anticipa a un acto distinto del de una sentencia. La regla es que el principio de duda rige en el momento de la sentencia. Excepcionalmente puede regir en una resolución de mérito anterior, y eso es el sobreseimiento. ¿Y en qué inciso podría basar un juez en el dictado del principio de duda? En el sexto. No sé si se entiende cómo lo explico. Sí, clarísimo. Y después, otra pregunta sobre la transformación del archivo en sobreseimiento. Sí. Vio que en el caso de los delitos correccionales tienen que esperar 1 año del archivo para pedir la transformación y en el caso de los delitos criminales tienen que ser 3 años. Mi pregunta es, en caso de que el archivo sea condicionado y se cumplan las condiciones antes del plazo, Sí. ¿igualmente tiene que esperar a que venza el plazo o una vez que cumplió las condiciones ya lo puede pedir? Bueno, yo podría decirte que si está sujeto a condiciones, con el cumplimiento de las condiciones es suficiente. ¿Está bien? O sea, mi interpretación es los que están bajo condiciones cuando cumplen las condiciones. Los que son archivos con imputado determinado, pero sin condiciones, entonces 1 año desde que se archivó si es correccional y 3 años si es criminal. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Qué otra cosa? Puedo agarrarle, me puedo Hola, sacar buenas puedo tardes. decir, no colgué de este tema, pero me están examinando. Dígame. ¿Cómo va? Yo tengo una Bien. consulta respecto Claro.
a la acción que tiene tanto el querellante en nación, en el nuevo Código Federal, como la que tiene el particular damnificado en provincia, no me termina de quedar claro en la oportunidad que puede elevar a juicio en provincia después de los 2 procedimientos, y el querellante podría hacerlo, eso no me queda claro, juntamente con el fiscal en nación. Pero respecto a la acusación en sí, no entiendo si puede cambiar la calificación legal o tiene que ir sí o sí con la acusación que ya estaba dada por parte del fiscal. No entiendo cómo instaría la acción en ninguno de los dos ordenamientos. Hay como una mezcla ahí. ¿Y cómo instar la acción, decís, o algo así? A ver, en el caso de la provincia de Buenos Aires, está claro que en el artículo 334 bis, esa parte la di yo, cuando el Ministerio Público Fiscal decide no ejercer la acción, el fiscal general va a intervenir. Si el fiscal general comparte con el fiscal de primera instancia que no hay elementos suficientes, entonces el juez de garantía, si no está de acuerdo con los fiscales, porque si está de acuerdo va a haber un sobreseimiento por acuerdos fiscales, pero si no está de acuerdo y hay partido unificado, le va a dar la posibilidad que haga el requerimiento. Quiere decir que el requerimiento del particular edificado en la provincia de Buenos Aires es subsidiaria de que los fiscales no lo hagan. En eso estamos de acuerdo. ¿Por sí, sí. Ok? Ok, sí. bien. Sí, el segundo punto, para el segundo punto es, ¿es posible que el particular damnificado, en el momento de formular esa requisitoria de elevación a juicio, la formule por un hecho distinto al hecho en que el fiscal había llamado a 308? Sí. Porque ahí el punto estaría dado en si es posible que eso pase. Para mí modifica el objeto procesal. Es lo que charlaba el otro día con usted. Para mí modifica Perfecto. el objeto procesal y no puede. Pero Está bien que la parte final del 335 lo habilitaría, pero para mí es inconstitucional. Está acusando por algo distinto. Ok, bueno. Por ejemplo, lo vienen acusando a título de dolo y de repente un homicidio doloso, un homicidio simple, se lo pasan a un homicidio culposo. No es lo mismo defenderse a título de dolo que a título de culpa. De hecho, Mayer hace referencia a esa cuestión. El hecho es el mismo, lo que cambia es la calificación. O sea, ahí estaría cambiando. Claro, ahí cambia la calificación. No, chicos, no, escuché una cosa. No es un cambio de calificación lo que acaban de escuchar. Lo que acaban de escuchar es un cambio de hecho. Y eso tienen que tenerlo claro. No es lo mismo. Claro, es un cambio. El nomen iuris, claro, no es lo mismo el nomen iuris o la calificación del suceso con el objeto procesal. Esto lo van a ver más en la segunda parte, pero es bueno que de este momento ya lo vayan identificando. La calificación legal no identifica el objeto. ¿Entienden? La calificación legal no identifica el objeto. El objeto se identifica por el suceso, por el hecho. Entonces, si yo lo llamé a 308 por un homicidio doloso, es porque en el 308 le imputé un suceso doloso. Por ejemplo, en el 308 el fiscal le dijo, tal día, tal hora, en tal lugar, usted, utilizando un arma de fuego, Ballester Molina, calibre no 45, efectuó disparos contra fulano de tal con la intención de darle muerte, produciéndole heridas que provocaron su deceso. Por lo tanto, ¿qué hecho, cómo califico ese hecho? Dice el fiscal en el 308, ese hecho lo califico como homicidio. El 79, agravado por el uso de arma, por ejemplo. ¿Está bien? Bien. Si yo quisiera cambiar ese hecho a un hecho culposo, le tendría que hacer un relato distinto. No puedo mantener ese relato y decir, bueno, si no es culposo. No. Si yo lo quiero imputar por algo culposo, tengo que cambiar el suceso y tengo que decir, tal día, tal hora, en tal lugar, usted, manipulando negligentemente una pistola 45, sin percatarse o violando el deber de cuidado del manejo de armas, o sin percatarse que sobre tenía proyectil en recámara
o sin percatarse que el arma era celosa, o, no sé, golpeando el arma, efectuó un disparo que ocasionó la muerte de fulano de tal. Entonces, claramente el hecho es distinto porque el acto comisivo se modifica y ya no es quien dispara contra persona determinada con la intención de ocasionar la muerte, que es el homicidio doloso, sino quien manipula negligentemente un elemento de riesgo que se dispara y que mata a otro. Por lo tanto, le tengo que cambiar el suceso. Si le tengo que cambiar el suceso, entonces es un hecho distinto. Quiere decir que si yo hubiera acusado por homicidio doloso, esta es la regla, chicos. Si se acusa por homicidio doloso, no se puede condenar por homicidio culposo, porque viola el principio de correlación entre acusación y fallo. Hay una violación del suceso. Están condenando por un hecho distinto. Entonces, para poder ir por doloso y terminar por culposo, yo le tengo que imputar culposo y terminar en culposo. O Claro, porque hacer inclusive no tuvo la una posibilidad, acusación. en la declaración de 308 no se pudo defender a título de culpa. Espera. O tengo que imputar dos sucesos en forma alternativa, que se llama imputación alternativa. Lo acuso por doloso y lo acuso por culposo. Entonces sí, abro el debate por doloso y por culposo a ver qué pasa. Pero si voy por A, tengo que salir por A. Si voy por B, tengo que salir por B. Eso se llama correlación. Y por lo tanto, no es la calificación legal lo que a mí me permitiría como juez modificarle el hecho. No puedo decir, es el mismo hecho. No, si es el mismo hecho, puedo decirle cualquier calificación legal. Por el principio iura non curia. No le cambio el hecho. Pero si le cambio el hecho, violo el derecho de defensa. Por lo tanto, la sentencia es nula. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se salva esa diferencia? Se salva llamando a 308 dos veces por dos hechos. Esa sería la posición del compañero que está diciendo, no, para poder ir por los dos, tengo que llamarlo por los dos a 308. Si no hay requerimiento, no puedo hacerlo por los dos. Pero también el compañero está diciendo, porque el 335 me dice que puedo ir por uno, lo llamé a 308 por uno, y en el requerimiento le puedo poner los dos, porque el 335 al final me dice que podría narrarlo de una manera distinta. Y el compañero me dice, no, a ver, sería inconstitucional que en el 335 yo le modifique el hecho y le meta un hecho distinto, porque no lo pude llamar a 308 y él no se pudo defender en el 308 por el hecho número 2. ¿Me están siguiendo? O estoy haciendo un video. Pero ahí, esa sinceramente, yo no les puedo decir, miren, pongan A porque es así, porque es A. Esto no es una ciencia dura. ¿Ok? Van a encontrar, si ustedes me dicen que debería ir por A y solo por A, pero también me podrían decir tranquilamente, ojo, si el partido modificado va a hacer el requerimiento y no comparte el hecho que fue oportunamente, según el 335 podría cambiarlo. Porque es una cuestión de opinión. Van a encontrar parte de la doctrina que dice que puede incorporarse un hecho nuevo en el 335, y hay parte de la doctrina que dice, como el compañero, me parece que está violando el derecho de defensa, porque si no lo llamó por 308, no me puede pedir un requerimiento, no puede pedirlo por otro hecho. ¿Está? En eso es importante que sepan esa posibilidad. Si quieren tomar posición, tienen que tomar posición y decir por qué. Pero yo creo que en esto, en una evaluación, un profesor nunca le va a decir que está mal si ustedes le dicen que hay dos posiciones o dos alternativas. Una alternativa es quien considera que es válido un requerimiento por un hecho alternativo que no fue intimado, y otra posibilidad o parte de otra posición que dice yo no puedo intimarlo, hacer un requerimiento por un hecho alternativo que no intimé. ¿Está? Sí. Si me enrolo en que podría en el 335 requerir por un hecho alternativo, entonces ahí hago una extensión de esta interpretación. Si aparece acá el particular damnificado, porque el fiscal se bajó, nada le impediría al fiscal en el requerimiento narrar un hecho distinto, porque está en el 335. Ahora, si soy a rajatabla y digo, no se puede meter en el 335 algo nuevo que no se llamó a 308, el particular damnificado no podría requerir por un hecho distinto, porque en el 308 él no fijaba 308, ni lo puede fijar, porque eso lo hizo el Estado.
Y el Estado, el único 308 que hizo fue por homicidio simple. Entonces tiene que ir por homicidio simple. Es contradictorio con la IPP, porque el fiscal la llevó adelante por dolo y después de toda la documentación que le va a entregar al particular damnificado para que continúe con la acción, va a ser, la va a querer continuar a título de culpa y nada va a tener que ver con cómo se desarrolló la IPP, me parece a mí. Ese sería otro de los argumentos. Sí, pero les puedo decir que eso hoy es opinión. Es decir, hoy no le puedo decir esto es terminante, porque la letra de la ley procesal daría esa opción, ¿no? Daría esa opción. Pero estamos para discutir también, recibirnos y discutir un poco la ley. Sí, yo lo que digo es que no discutan en el parcial. Claro. Mi contrincante, me están examinando. Sí. Entonces, y aparte una cosa que yo siempre lo recomiendo cuando pasamos a la práctica. ¿Está bien? A la práctica es lo mismo. Si hoy un cliente me dice, esto es nulo y esto no es verdad, yo lo que tengo que hacer es aprender a hacer diagnósticos. Y en eso nunca me voy a equivocar como mañana profesional. Le voy a decir, mira, te voy a explicar algo. Hay una posición así que dice esto, hay una posición asá que dice esto. ¿Qué nos va a pasar en el juicio? No lo sé, campeón. ¿Sabes por qué? Porque no sé lo que piensa el partido modificado. Si el partido modificado considera que lo puede modificar, es capaz que no haga una acusación modificando el hecho. Y ahí habrá que pelear esta situación. Pero no puedo decirle, no lo va a hacer porque no lo puede hacer, porque es inconstitucional. No puedo asegurar eso yo. Entonces, como alumno también me tengo que, como hago un examen, tengo que contestar a un cliente. Claro. Mirá, hay dos posibilidades, hay esta y esta. Por eso nosotros somos profesionales, porque tenemos que saber hacer un diagnóstico. Igual que un médico. Mirá, puede pasar esto, que esto salga bien, o puede pasar tal cosa, que esto salga mal. Hay una parte de los médicos que dice que hay que operar así, y otra parte médica dice que hay que operar así. ¿Ok? Sí. Claro. Si yo, como abogado, le vendo un resultado, es lo mismo que un médico que te vende un resultado. Es un mano chanta, no es un médico, porque el resultado no te lo puede vender. Nosotros como profesionales tampoco te podemos vender el resultado. Y decir, no, esto es así porque es así, porque es inconstitucional. ¿Sabes por qué? Porque, mira, en nuestro país el control de constitucionalidad es difuso. Significa que cada juez resuelve la constitucionalidad de las normas. Y por lo tanto, sería muy atrevido de mi parte decir que esto es inconstitucional cuando hay 10.000 jueces que para 9.999 para mí es inconstitucional y hay uno que te va a decir que es constitucional. Y vos sabés que justo es el de nuestro caso. Y yo se la vendí al tipo con un 99% y te invoca el único juez que dice que es constitucional. Y entonces, ¿a dónde te escondes? Cuando vos le vendés. Nunca hay que vender eso porque te puede pasar que vos tengas el 1% en contra. Y justo te ponen el 1%. Entonces, en esto siempre es importante cuando uno da la posición. Y en eso ningún profesor te puede decir que está mal. A ver, si un profesor dice, eso está mal porque yo dije en clase que es inconstitucional, yo le puedo decir, sí, doctor, usted dijo en clase que es inconstitucional. Pero no puedo dejar de decir que puede haber otra posición y la otra posición dice tal cosa. Ahí sí, si un profesor te pone un 2 por eso, es arbitrario. ¿Está bien? Porque él no tiene la suma de las verdades, ¿no? Entonces, bueno, está bien, yo entiendo que usted dijo eso, pero es discutible. ¿Por qué? Porque puede pasar tal cosa también. La ley no lo dice así. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, está claro. Entonces, es como que hacer como un diagnóstico, nada más. Claro. Gracias, doctor. Pablo, muy bien. ¿puedo hacer una última cuestión? No quiero robarle el tiempo a los compañeros, pero el objeto procesal, ¿podrías dar una definición? Porque es un tema que teníamos que leer en base a un texto del doctor Falcone, pero no tuvimos una clase explicativa. Y estaría bueno capaz saber cuál es un concepto ahí como para tener un lineamiento para leer los textos o comprenderlo mejor. Bueno, no quiero, a ver, hay una cosa en esto, quiero ser un poco respetuoso porque si el tema lo da otro profesor y sobre eso hablo, yo no quiero cambiar la definición. Es que no se dio por eso, solo no tuvimos clase. Bueno, creo que es histórico la posición de Falcone en el sentido de hacer referencia a la definición de Bauman sobre objeto procesal, ¿no? Cuando dice que la afirmación de la pretensión punitiva. Entonces, él hace referencia siempre a Bauman como
Bauman sostiene que el objeto procesal es, y da la definición de Bauman. A ver, yo te puedo decir una definición corta. No hay ninguna duda que el objeto procesal es el tema decidendi a resolver en un conflicto. El objeto procesal civil está dado por la demanda y el núcleo de la demanda, que puede ser un resarcimiento de daños y perjuicios. En el caso del proceso penal, el tema decidente es la determinación de la responsabilidad penal de un suceso típico y la eventual aplicación de una sanción penal. Eso es el coso. Es decir, cuál es el objeto procesal y la posibilidad concreta de una sanción a un ciudadano que ha infringido una norma penal. Ahora, si vos vas al punto que es el tema decidente, el objeto procesal siempre es el tema decidente del proceso. Ahora, si vos vas al tema decidente y decís, ¿cuál es el tema decidente? Claramente puede ser la acción o la misión típicamente relevante, acaecida en un momento, tiempo espacial determinado. Es decir, ahí lo que vos haces es establecer cuál es la acción o la omisión penalmente relevante, porque todo hecho es con motivo de una acción o una omisión penalmente relevante, identificado espacialmente, es decir, en qué momento y en qué lugar lo hizo. Entonces, hay muchas acepciones sobre el objeto procesal, pero yo creo que si vos te dicen qué es objeto procesal, y decís la definición de Bauman, decís que es el tema decidente, y decís que es la identificación de una conducta penalmente relevante sometida a la imposición de una sanción, es eso. Bien. ¿Entendés? Gracias. No, nada. Sí. Bien. Es bien largo ese tema, para discutir, pero bueno. Profesor, le pregunto por el artículo 294 de Facultad Sí. de la Policía. ¿Sabe que no entiendo la última parte? A ver si me ayuda a entender, cuando dice que los auxiliares de policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes y cuando cumplan órdenes del Ministerio Público Fiscal, del juez o el tribunal. ¿Qué está queriendo decir con esto? Nada, que la No policía... entiendo a qué se refiere como tener las mismas atribuciones que un juez en caso urgente o cuando cumple la función o cuando cumple en base a órdenes del Ministerio Público. Claro, que hay una delegación de atribuciones por parte de los auxiliares de policía, en el sentido en que cuando hay casos urgentes, la policía puede aprender en casos urgentes, la policía puede allanar en casos urgentes, la policía puede secuestrar en casos urgentes, claramente. Eso es el artículo 219, 220, 221, 222, en los cuales, como medio de prueba, el código te dice que se pueden disponer allanamientos. Y también te dice cuando el allanamiento, en caso de urgencia, es sin autorización judicial. También te lo dice en el 225 en el caso de secuestro. También te lo dice en el 153 en el caso de aprehensiones. Es decir, toda afectación a un derecho individual de un ciudadano, como es la privacidad o su patrimonio o su libertad, la única forma de afectarlo es a través de una orden judicial escrita y previa. Pero en los casos urgentes, la fuerza, el Ministerio Público y los auxiliares del Ministerio Público, que son la policía en función judicial, tienen esa posibilidad. Entonces, eso lo que hace es que te remite a las posibilidades donde, por una cuestión de urgencia, se puede disponer y que necesariamente luego, ahí no lo dice, pero necesariamente luego requieren la convalidación jurisdiccional, ¿no? Por eso el fiscal después pide la conversión de la aprehensión en detención, después puede pedir la conversión de un allanamiento urgente para que se le dé legalidad a ese procedimiento. Entiendo que está direccionado a eso. Esta es una clase que creo que dio el doctor de Leonardis. Y las atribuciones de la policía del 294 es un tema que generalmente va en los parciales, ¿no? Generalmente va en los parciales. Lo complicado es definir urgente, ¿no? En todos estos artículos. ¿Qué es realmente urgente? Ahí No, viene a mí lo que me generó duda
y por el motivo por el cual pregunté, es que como dice que va a tener las mismas atribuciones, me pareció una expresión muy amplia, porque estoy al tanto de lo que usted estaba comentando, de que en ciertos casos de urgencia están distribuidos a lo largo del código, específicamente hablando, como lo es la aprehensión, y que eso iba a preguntar después. Pero cuando dice que va a tener las mismas atribuciones, me pareció demasiado amplio y que, no sé, me pareció no feliz una redacción como esta. Me parece cuando dice atribuciones se refiere a la del 294. ¿Yo soy tonta o esos son muy complicados? No, dice, va a tener las mismas atribuciones que el juez No, o el tribunal. No, léelo de nuevo. Dice cuando reciba órdenes del juez o del Ministerio Público Fiscal. Cuando reciba órdenes. No, bueno, pero no puede tener la policía las mismas atribuciones que el juez o el tribunal. A eso voy. Pero si Por hay más que orden esté... sí. ¿Cómo? Entonces puede dictar una prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una atribución del juez o del tribunal. Pero, que el juez de garantía. Pero a eso voy, es muy amplia la expresión para ponerlo así. A esa era mi duda. No puede ejercer actividad jurisdiccional, obviamente que no. Puede investigar nada más, no puede ejercer. Ya sé la respuesta, es que a lo que voy es que como dice que tendrá la misma, como tiene las mismas atribuciones, la expresión mismas atribuciones me parece totalmente equivocada, y entiendo que está distribuido a lo largo del código los momentos urgentes, específicamente hablando, pero me sorprendió cómo está escrito acá, y por eso quería preguntar por la duda, antes de no decir cualquier cosa. Estoy viendo unos apuntes. A ver, esperen. O sea, estoy haciendo un trabajo de alumno. Esperen un poquito. A ver si ha dado algún... Yo creo que cuando él hizo referencia a esto en clase, por lo que estoy viendo, me parece que en casos de urgencia está hablando de, bueno, hacer cesar la comisión de delito, aprender en flagrancia o resguardar evidencias hasta el arribo del fiscal. Eso es en el contexto de un proceso normal. Después, en lo que hablan los compañeros, tiene que ver con claramente cumplir órdenes. Por eso es en función judicial. Si yo, como fiscal, solicito un allanamiento y el juez me da un allanamiento y yo lo delego para que lo haga el comisario está cumpliendo una disposición del fiscal y en ese caso también una orden del juez, como lo hace en una orden de detención. Cuando tiene captura a un sujeto, entonces está cumpliendo órdenes impartidas pueden ser por el fiscal o por el juez. Me parece que es ahí, más allá de la crítica que está haciendo Marco en relación a que, a ver, no es muy taxativa esa delegación y puede llamar a confusión, pero me parece que es muy distante interpretar que podría hacer cosas estrictamente vinculadas a la judicatura, ¿no? Como es una medida de coerción de una prisión preventiva. Me parece que por lo que he visto que dio en clase el doctor y por lo que aparece en la letra del código, la pueden interpretar desde ese aspecto, ¿no? Hacer las cuestiones urgentes, ustedes saben cuáles son las urgentes, y todo lo que el fiscal o el juez le delegue. Punto. Está claro que dictar una medida como la que dice Marco no es urgente, porque eso hay que evaluarlo y hay que resolverlo, y hay un plazo de 15 días para dictar una prisión preventiva y nunca podría ser delegado a una fuerza de seguridad la valoración de esos actos. Por lo tanto, ni sería urgente ni sería un caso de delegación. No sé Profesor, y le hago lo entendí perfecto. Y le hago una última pregunta. ¿Es arresto y aprehensión son sinónimos o no? No. El No arresto, son sinónimos. fíjate que el arresto está en el 149 y la aprehensión está en el 153. El arresto era lo que hemos hablado de... Tiene de que distinto, claro, no se fíjate Marco que tiene distintos presupuestos el arresto. ¿A quién puede ser? 12 horas. Fíjate,
Claro, fíjate quién está dirigida la aprehensión, en qué supuesto se puede dictar una aprehensión y cuál es la consecuencia de la aprehensión. Flagrancia, claro, sí, sí. Fíjate que el arresto puede ser direccionado a mucha gente. Es como arrestar a todos los que estaban adentro del cumpleaños porque hay un homicidio. Y empezar a determinar qué grado le cupo a cada uno, qué vínculo tiene, dónde estaba cada uno, y para eso lo puedo arrestar a todos. Y después empezar a disponer libertad o empezar a disponer otra clase de medidas. Algunos que arresté, pedir la detención, y otro que arresté, disponer la libertad. Pero la aprehensión es distinta porque está direccionada a alguien que está ante la flagrancia de la comisión de delito o puede pesar un pedido de detención y se me está fugando. Quiere decir que es hasta persona determinada. Y ya hay un grado de participación de ese sujeto en un hecho delictivo que está siendo valorado. El arresto es arrestar a todos. 149 y 153. Buenísimo, me quedó claro. Ok. No, nada. Profesor, una consulta, varias concisas en realidad. La primera, relacionada a juez... ¿Puede ser por sí o por no? No es tan concisa. Sí. Relacionada al juez y etapa intermedia. Entiendo que, digamos, el juez no podría cambiar la calificación excediéndola, pero estaba leyendo como en doctrina qué sucedería si el juez, al momento de, digamos, de cuando el fiscal eleva, podría llegar a, o sea, la pregunta concisa sería, ¿podría llegar a cambiar la calificación por menor calificación el juez? Bien, lo que me estás hablando vos es calificación legal, ¿no? Que quede claro que no es una mutación del hecho ni modificación del hecho, que es lo que hablamos antes. Acá lo que estamos hablando, lo que vamos a estar diciendo es, el juez podría, un fiscal me pide, me requiere por robo calificado y el juez dice, sí, pasen los autos a juicio, pero por robo simple. Claro. ¿Pueden mutar el nomen iure? ¿Pueden mutar la calificación legal del hecho? Sí, lo puede hacer. Bien. Y sí, eso sería básicamente el control que hace el juez con respecto a la calificación en la etapa intermedia. Sí, fíjense que en el libro, en el capítulo de etapa intermedia, en el libro de Falcone Medina, cuando hablan de qué clase de controles existen en la etapa intermedia, hay control sobre el hecho, control sobre la calificación, control sobre los fundamentos. Vieron que en el requerimiento hay hecho, calificación, fundamento, competencia, todos los requisitos que dice el 335 que tiene una requisitoria. Bueno, el control en la etapa intermedia es sobre cada uno de estos puntos. Por supuesto que uno de ellos es la calificación legal, que vos me decís es uno de los controles. ¿Es la calificación legal uno de los puntos de control jurisdiccional en la etapa intermedia? Afirmativo. Perfecto. ¿Es el único control? No, negativo. Perfecto. No es el único control. La otra pregunta relacionada con excarcelación ordinaria, el inciso 6 específicamente, habla de tener en cuenta la... Voy de un lado para el otro. Espera. 169 sexto. Sí. Sexto. Según la calificación que da en el requerimiento de citación a juicio, estuviera en condiciones de obtener, en caso de condena, libertad condicional o libertad asistida. Okay, lo que yo no entiendo es, el defensor podría pedir que se cambie la calificación y mismo el juez cambiarla. Entonces, no entiendo qué sucedería en ese supuesto, en cambio de calificación, si están teniendo en cuenta... Bien. En general, esto es de experiencia. En la etapa intermedia, cuando se busca un cambio de calificación, por ejemplo, si mi cliente está pasando a juicio, que pase por Pato Gallareta, pareciera que no incide, me están pasando a mi cliente a juicio. Ahora, ¿por qué quiero un cambio de calificación? Porque el cambio de calificación puede incidir en que mi cliente pase a juicio, pero no privado de libertad. ¿Por qué? Porque al cambiarle la calificación, el delito puede ser excarcelable. Entonces, antes me mandaban a juicio a mi cliente porque el delito es robo calificado. Al ser robo calificado, no era excarcelable ordinariamente porque el máximo superaba los 8 años. 169 se hizo A. Pero cuando me piden la etapa intermedia, la crítica es sobre la calificación, el juez me hace lugar a la calificación y me dice, pasa su cliente a juicio, pero robo simple. Cuando pasa mi cliente a robo simple, yo puedo pedir la excarcelación inmediatamente, porque el robo simple es de 1 mes a 6 años y por lo tanto es excarcelable ordinariamente. Muchas veces los pido cambio de calificación tienen incidencia, principalmente sobre la libertad del imputado durante el curso del proceso.
particularmente. ¿Para qué quiero otra calificación? Para eso. ¿Para qué otra cosa puedo querer un cambio de calificación? Porque si el juez me pasa a juicio por un delito menor, esto no lo vieron, pero es posible que yo pueda pedir una suspensión de juicio de prueba. ¿Por qué? Porque nueva calificación legal me permite una suspensión de juicio de prueba. Entonces estoy tratando de hacer una salida alternativa al conflicto penal por el principio de oportunidad con un criterio, a ver, de mediación o de lo que sea para no más a juicio. Entonces los cambios de calificación tienen esa circunstancia. ¿Está bien? Bien, y el último es con respecto al 326. La verdad lo que no entiendo, yo creo que fue una clase de Leonardis que habló de que cuando el órgano persecutor entiende que hay que sobreseer, perdón, usted, hay que sobreseer y el órgano, digamos, defensor obviamente va a entender lo mismo, ¿bajo qué criterio, no termino de entender, el juez puede estar en contra de que el fiscal pida sobreseer? Si el órgano persecutor que tiene interés en perseguir es el fiscal. No entiendo entonces el criterio de elevación. Bien, es verdad lo que decís vos. En un proceso acusatorio, el juez perdería imparcialidad si decide en contra de los intereses de las partes, ¿no? Si las partes están pidiendo ambos que se desvincule del proceso a un sujeto, el juez, ¿bajo qué ropaje podría decir que no? Bueno, el juez no puede decir que no y rechazar el sobreseimiento sin más, sino que tiene que pedir la intervención del superior, de ese fiscal. Porque en el caso de que el superior comparta con el fiscal de primera instancia que no va a formular requisitoria de elevación a juicio y que comparte que hay que sobreseerlo, entonces, si los fiscales de primera y segunda instancia mantienen ese criterio, impone a los jueces el dictado del sobreseimiento que se llama sobreseimiento por acuerdo de fiscales, que es el 326. Es decir, siempre queda la posibilidad al juez, si no está de acuerdo, que el superior revise lo que está haciendo, el de primera instancia. Pero si ambos están de acuerdo, el juez no puede hacer nada, porque el juez es imparcial. Lo único que le está dando la letra procedimental es que ese dictamen no quede solo en manos del fiscal de primera instancia, sino que el superior tiene que convalidarlo. Si el fiscal superior lo convalida, sí, y el Ministerio Público decide no ejercer la acción, sí, bueno, el juez puede dictar el sobreseimiento. No es que lo puede dictar, perdón, es un imperativo legal, lo debe dictar. O sea, en síntesis, la naturaleza del 326 sería una convalidación, nada más. ¿Estaría bien decir esto? No, yo no diría que es una convalidación. Yo diría que es una resolución por imperativo legal, una resolución desvinculatoria del proceso del imputado que se beneficia con el sobreseimiento por imperio de la ley. Bien, perfecto. Porque gracias. en la convalidación hay una manifestación de voluntad de quien convalida, de que quien homologa está de acuerdo. Por eso los jueces homologan o convalidan. En este caso, el juez no está de acuerdo. Está obligado por un imperativo legal a dictar el resultado. Claro, perfecto. Gracias. De nada. Y en este caso, si el fiscal de Cámara no convalida, está obligado, el agente fiscal está obligado a continuar. A seguir con la acción. Sí. Está bien. Gracias. Y si está en una etapa de clausura del IPP, está obligado a hacer la requisitoria de elevación a juicio. Claro, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Sí, con respecto a la aprehensión. Para la convalidación, dice que el órgano judicial, sería el Ministerio Público Fiscal, tiene 24 horas para expedir si la convalida o no. Una vez que la convalida, tiene 5 días el juez para resolver esta cuestión. Esos 5 días queda prendido hasta que pasa la detención. No, la conversión tiene que ser inmediata. O el rechazo de la conversión tiene que ser inmediata. No. Una vez que la convalida el fiscal, el juez tiene 5 días para resolver. Esos 5 días el imputado queda... Pará. La aprehensión
es una medida que dispone el fiscal por sí o delegándolo en la policía, pero lo dispone el fiscal. Porque la policía notifica que tiene una persona demorada o aprehendida, teóricamente, por la comisión de un delito, y el fiscal ratifica la aprehensión. Ratifica la aprehensión. Pero es una medida de una diligencia que tiene 24 horas solamente la aprehensión. A las 24 horas la puede prorrogar por 24 más, pero para eso tiene que pedir la conversión en detención. Sí, cuando pide la conversión en detención. Bien. Sí, tiene Entonces, 5 días el juez para resolver. Entonces, sí. No. La conversión no tiene 5 días para resolver el juez. El juez tiene que resolver la conversión en forma inmediata. O la convierte a la aprehensión o la rechaza. Entonces tengo Sí, mal anotado. Claro, el juez, escucha, el juez lo que tiene es una vez que la convierte en detención, tiene 5 días para 5 días resolver para una posible excarcelación del sujeto. Ah, está bien. Entonces, el fiscal tiene 24 horas. En esas 24 horas, sí, o lo libera por el 161, que es la libertad fiscal, o lo libera. El fiscal en esas 20, perdóname la expresión, ¿no? Pero el fiscal en esas 24 horas tiene la posibilidad de aprender a un sujeto y dejarlo privado de libertad, como de soltarlo, una vez que lo aprendió. ¿Está bien? Si él no lo suelta dentro de esas 24 horas, para seguir manteniéndolo privado de libertad, tiene que pedir al juez de garantía que convierta esa aprehensión en detención. Si el juez la rechaza, se va en libertad. Si el juez la convierte en detención, el sujeto pasa a estar detenido. Ya cuando pasa a estar detenido, ¿está a disposición del fiscal? No, está a disposición del juez. Entonces, a partir que está detenido a disposición del juez, el juez, si nadie le pide una excarcelación, el juez a los 15 días le va a decir al fiscal, ¿va a pedir prisión preventiva o no? Porque usted me pidió detención. A los 15 días, ¿me va a pedir la prisión preventiva o no? Claro. Ahora, si el defensor le pidiera la excarcelación, el juez tiene 5 días para resolver la excarcelación. A los 15 días, y el fiscal también puede pedir que se prorrogue el plazo por 15 días más de la detención, que Sí. sería el plazo máximo, que son 30 días. Sí, también el fiscal le puede decir a los 15 días que no va a pedir la prisión preventiva. Entonces, lo con van a liberar. respecto a los plazos, el arresto sería de 12 horas más 6 horas con disposición judicial. La aprehensión sería 24 más otras 24 a disposición judicial del fiscal. O sea que el fiscal Sí. pida la prisión preventiva. El Código de Nación dice 2 años más extensión 1 año más. ¿Para pedirla? No, el tiempo máximo. Bueno, El tiempo máximo. Pero en el Código de Nación. Ahí lo vamos a meter en un temita, que es plazo razonable. No, eso es en provincia. Yo en Nación tengo entendido que son 2 años más 2 años. No, en provincia es plazo razonable, sí. Ok, porque ahí creo que ahí no me quiero meter, pero ahí tienen que haber dado varios fallos también de la Corte de la Nación, Sí, de la Corte Interamericana, sobre el plazo razonable. Creo que lo tocaron los dos profesores, de Leonardis en algún pasaje, pero Madina creo que lo Madina profundizó. dio Peirano Vaso, sí. Claro, al punto de decir que no puede superar las 2/3 partes del mínimo de la escala penal del delito y que a partir de ahí ya no sería razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Está claro eso, ¿no? Sí, eso está es claro. un tema que, así. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué más? Una pregunta respecto a lo que estábamos hablando recién. ¿Hay un momento en el que convive entonces el pedido tanto de la prisión preventiva como de la excarcelación si la pide el defensor? En el tiempo, digo. Y mientras la persona está detenida, a partir de que la persona está detenida, el mecanismo para la soltura de ese sujeto es a través de la excarcelación. Creo, ¿no? A ver, déjenme ver un poquito. Atribuciones de la policía ante el EPP.
No, esto yo creo que lo tiene al final de Leonardo, dice al final, cuando dice procedimiento restitutivo de la libertad del imputado ante el proceso. Creo que lo dio él, ¿no? Porque acá dio cese de la media coerción, excarcelación, libertad fiscal, falta de mérito. Sí, el doctor de Leonardis lo dijo antes de ayer. Ok, ahí vos tenés que saber lo siguiente. Sí. Procedimiento restitutivo de libertad. 1. Si está prendido, todavía no detenido. ¿Quién puede liberarlo? El mismo que lo prendió, el fiscal. Quiere decir que hasta que no esté detenido, el fiscal lo puede liberar. Desde el momento que el sujeto está detenido, la única forma de liberarlo es el juez. ¿Y por qué instituto? Por la excarcelación. Excepcionalmente, por la libertad por falta de mérito. 320. Quiere decir que hay una libertad fiscal y hay al menos 2 libertades del juez. Una es la excarcelación, la otra puede ser la libertad por falta de mérito. Yo creo que les di otra, porque yo les dije, ¿qué pasa si se dicta un sobreseimiento? Si se dicta un sobreseimiento y la persona está privada de libertad, inmediatamente se lo pone en libertad. Tiene que liberarlo. Claro. Sobreseído, sí, liberado. Que sí que sobreseimiento es otra posibilidad de que el sujeto recupere la libertad. Aunque no esté firme. Aunque no esté firme, claramente. Bien. Es como una excarcelación ordinaria. La excarcelación ordinaria no hace falta que esté firme. Se va a libertad, aunque opere el fiscal. Solo la extraordinaria debe quedar firme. Claro, está bien. Creo que tiene este de repaso más que repaso se llama licuadora. O sea, vamos de un lado para el otro de una manera. Sí, vamos de un lado para el otro. Aparte, no sé cuánto me pueden seguir si cada tema hubiera sido acelerado, porque es como si estuviéramos haciendo un ping-pong, pero hay que estar contrafino para decir sí. Yo la veo acá a 2 o 3 que se están agarrando la cabeza diciendo, me parece que en este tema me falta un poquito más todavía. Podríamos repasar el lunes a la madrugada, entonces aquí por ahí. ¿Está? Bien, ¿saben cómo es? Somos todas mesas individuales, todos los profesores son mesas individuales. Cada uno de ustedes va a saber el listado y cuando abra se van a encontrar con la sorpresa y dicen, ¡oh, me tocó el doctor Falcone! Hablando de eso, acaban de subir el listado de las aulas y los días. Pero lo que no saben es quién está en cada No, aula. no sabemos quién nos toma, sí, eso sí no. Claro, así que van a ver ahí diciendo, bueno, si yo estoy en el aula tal, arranco y cuando arranco veo quién está del otro lado. Bueno, tienen una cosa a favor, que cuando veo quién es y no soy el primero y me pasa a sala de espera, inmediatamente lo primero que tengo que hacer es repasar los temas que me acaba de tocar, porque si pifio con él, pifio mal. Entonces ahí en sala de espera lo primero que me anoteo es sus clases. ¿No? Sus clases. Claro, pero tiene que tener apellido Zavala. Bueno, no sé, vamos a ver cómo se... Yo estoy en el otro, claro. No, porque se dividen. Yo puedo tener 15 del medio, de la M, pero capaz que el primero que tengo es Martínez y Muñagurria lo tengo sexto. Entonces, puedo decir, aprendo la definición de sobreseimiento porque a Poyito lo tengo que impactar con su propia definición. Porque primero arranco, no sé lo que me va a preguntar Poyito, pero le voy a decir la definición de sobreseimiento por las dudas como el Padre Nuestro. Y arranca ahí y le digo, muy bien, ya arranco bien. Hagan lo que quieran. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Una pregunta. En la declaración del 308, cuando el imputado pide que el juez de garantía esté ahí, sea presente, y el juez no puede ir, ¿se programa para otro día? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, vos hiciste una pregunta en la cual yo puedo pedir, viste que el imputado tiene derecho a negarse a prestar declaración. Por lo tanto, yo puedo solicitar que durante mi declaración, que es un acto de defensa, esté presente el juez de garantía para que me escuche y esa inmediación aparezca
a mi favor, vea que soy una persona espontánea declarando, que semblantee mi declaración y que vea que no aparezco como mendaz, aunque podría mentir, y eso no es presunción en mi contra, pero yo quiero que el juez esté. Si el juez no llega a estar por cualquier razón, yo puedo pedir que se prorrogue mi declaración y que sea citado en otro momento. Y si el juez y si el fiscal no quiere prorrogar esa audiencia y la quiere cerrar esa audiencia, el imputado puede negarse a declarar, se cierra esa audiencia y después pide nuevamente prestar declaración con la presencia del juez. Y se vuelve a designar una nueva audiencia. Piensen en esto. 1. El 308 es un acto de defensa material, por lo tanto, quien pide cuantas veces quiera declarar es el imputado, y él tiene derecho a que esté presente el juez. Seguramente le podrán requerir cuál es el motivo por qué el juez tiene que estar presente. Imagínense que un juez de garantía, con todos los detenidos que hay, si cada detenido quiere que esté presente el juez de garantía no puede hacer su trabajo en el juzgado porque tiene que estar todo el día haciendo toda la fiscalía a escuchar a los detenidos. Pero puede ser que invoque alguna circunstancia que diga que quiere que esté el juez de garantía. Yo, durante 12 años que fui fiscal, solo en una oportunidad un imputado pidió la presencia del juez de garantía. Y debo haber tomado, no sé, 2.308. Uno me pidió que estuviera presente el juez de garantía, y el juez de garantía vino y estuvo presente. Era un funcionario público que había sido aprendido por mí en flagrancia. Y por lo tanto, casi un colega, y quería que estuviera presente el juez cuando él declaraba. Y no hubo ningún problema que vino el juez. Me parece que era más como un acto de, no sé, de que quería a alguien imparcial, o que viera, o que lo escuchara, o algo. Pero no invocó nada en particular. Pienso que también cuando el imputado pide que esté presente el juez de garantía, es que no tiene tanta confianza y respeto en la labor del fiscal, porque teme que el fiscal cometa alguna arbitrariedad, entonces quiere que esté por las dudas el juez de garantía. Y la verdad es que el fiscal no puede cometer ninguna arbitrariedad en un 308 porque está el defensor y porque es un acto de defensa. El fiscal no lo va a agarrar del cuello para que confiese, porque no es una indagatoria, es un acto de defensa. Y no puede hacer eso tampoco porque no le corresponde, pero además porque va a estar el defensor. Así que esté presente el juez de garantía es bastante extraño, ¿no? Pero bueno, por eso les digo, a mi caso pasó con un funcionario del Poder Judicial que había sido aprehendido en flagrancia. No puedo dar más datos. Del nombre. No. Otra pregunta. ¿Qué nos contaste? Vas a contar después. ¿Cómo? Sí, lo sé. Bueno, Nos contás, pero después no nos vas a contar. O sea, nos deja con la intriga. No, le conté el tema que me convocó. ¿Qué pasa cuando convocan? No, o sea, que no cuente nombre y apellido, no es que no estoy contestando la pregunta. Eso es para intrusos. No es académico. Otra pregunta. En un allanamiento donde se incauta algo que no estaba previsto en la orden, pero está visible, o sea, está a simple vista algún elemento. ¿Cómo se llama eso? No sé, por eso estoy preguntando. No, pero para. ¿Cómo se llama? Doctrina del fruto del árbol envenenado. No, negativo. La doctrina del fruto del árbol envenenado es una cuestión de valoración de prueba. Esto no es valoración de prueba. Esto es validez de un secuestro. Y eso se llama hallazgo casual. ¿Sí? Sí, tiene razón, doctor. Doctrina del hallazgo casual. ¿Qué es el hallazgo casual? Es que cuando yo ingreso a un lugar a secuestrar por orden de allanamiento y secuestro y tengo determinado en la orden de allanamiento qué elemento estoy habilitado para secuestrar, y yo me topo con un elemento prima facie ilícito
en ese accionar que estoy haciendo legal, que es el allanamiento, en qué caso yo puedo secuestrar eso y es válido el secuestro y se extiende esa facultad de secuestrar, y cuando no es válido esa extensión de la facultad otorgada en el allanamiento. Entonces, ¿cuándo se considera que es válido? Primero tiene que ver con qué voy a buscar y con qué me encontré. ¿Dónde, cómo y cuándo? O sea, ¿de qué manera pasó lo que pasó? Si yo voy a buscar un auto porque hay un pedido de secuestro, que entiendo que está en el garage de un domicilio, allano el domicilio, voy al garage a buscar el auto, pero para todo eso me revisé toda la casa y encontré cocaína en la mesita de luz del dueño de la casa, sí, el hallazgo de la droga no es un hallazgo casual y valedero, porque yo tenía que encontrar un auto y supuestamente en un cajón de una mesa de luz no se esconde un auto. Por lo tanto, hice un registro que excedió las facultades otorgadas por el allanamiento. Y por lo tanto, es discutible, para no decir que va a ser inválido, el secuestro del material estupefaciente, porque la ilicitud de la consecuencia no convalida el acto. Que yo encuentre la droga no convierte el acto en válido. Y si no encontraba droga y pañuelos, el acto no tenía sentido. O sea, el hallazgo tiene que ser de una naturaleza que entienda que no excedí las facultades que me habían otorgado. Si yo buscando armas de fuego por toda la casa encuentro droga, es válido el hallazgo de la droga y el secuestro de la droga. Porque en el contexto de la búsqueda de X cosa, encontré otra. En lo que era una labor que no sale de la naturaleza propia de lo que yo estaba buscando o secuestrando. Ahora, si yo voy a buscar un televisor o un arma de fuego y la encontré, al arma de fuego, no tengo que seguir registrando toda la casa. ¿Entienden? Entonces, los límites del hallazgo casual para que sea considerado como válido que yo me tope con algo, tiene que ver con la legalidad de la situación, el alcance de la orden, el límite del elemento habilitado para secuestrar, etc. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, podemos hablar de un hallazgo casual que es válido su secuestro. No sé si era la pregunta, yo me tiré por ahí. No, pero igual me sirvió. ¿Por Lo qué que no? iba a preguntar es, por ejemplo, si no encuentro lo que voy a buscar, pero Sí. encuentro otra cosa, ahí tengo que Sí. dar aviso inmediato al fiscal. ¿Se lo puede imputar por otro delito? ¿Viste que te lo contesté? Ujú. ¿Me puedo imputar otro delito porque encontré una cosa distinta? Y eso se llama hallazgo casual. Y le puedo imputar otra cosa distinta, siempre y cuando el hallazgo de esa cosa no haya sido en violación a los límites ni las facultades que me delegaron en el allanamiento que estoy efectuando. Yo no puedo decir que encontré algo que no estaba habilitado a buscar porque yo estaba destinado a buscar otra cosa. Entonces, si en la mochila del baño de donde está el depósito de agua encuentro una bolsa de cocaína y yo lo que entro a buscar es 2 televisores plasma de un robo calificado a otro lado, sí, claramente no es válido eso. Y es nulo la parte del secuestro que hice del estupefaciente. Y por lo tanto no le voy a poder imputar infracción a la ley 23737 al sujeto por tenencia de material estupefaciente. Porque el hallazgo es inválido. ¿Está? Claro, tiene que haber una correlación lógica entre lo que encuentro y lo que estaba habilitado a buscar. Exacto. Profesor, en el caso del hallazgo casual, igual tiene que iniciar una causa nueva, ¿o no? Para imputarle el otro delito. O sea, causa nueva. Puedo ampliar el motivo de pesquisa de la que estoy indagando o puedo... Alternativa no. O puedo obtener una copia del acta de procedimiento y remitirla al fiscal competente. Por ejemplo, si es temático. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito.
Hola, escúchenme, ¿vieron que somos todos seres humanos y tenemos cosas? ¿Cierto? Sí. Bueno, me llegó el pedido de rebozados y tengo que bajar a pagar los filetes de merluza. Y no puedo demorarlo porque eso va a la heladera. Y aparte, si lo dejo abajo, el de custodio se lleva los rebozados. ¿Qué podemos hacer? ¿La cortamos acá o me esperan 5 minutos? Esperamos. Listo, chao, hasta luego. Rosé, silenciale el micrófono al doctor por las dudas. Dale. Abrilo. Ok, andiamo. ¿Qué pasó? Ahora estamos. Sí. ¿En qué habíamos quedado? O en nada. Estábamos hablando de lo del hallazgo casual, doctor. Si se había una nueva causa o Sí. si estaba por la mía ampliando el objeto. Ok, si las fiscalías son temáticas y el Departamento Judicial establece que cada fiscalía puede instruir en forma independiente de acuerdo a la clase de delito, el fiscal puede ser competente o no. Si es competente, puede abrir una nueva IPP y quedársela o acumularla a la que ya tiene en trámite, y si no es competente, pasar a la fiscalía competente que va a instruir la nueva actuación.
Si yo soy fiscal de automotores, robo, y en un allanamiento de robo encuentro estupefaciente, puedo notificar al fiscal competente en estupefaciente y la nueva IPP se iniciará con el acta de procedimiento de mi diligencia en copia como acta número 1 de aquella IPP que se formará una nueva IPP. Pero si yo vengo investigando varios delitos y hago un allanamiento contra fulano de tal por el delito de robo calificado y encuentro 20 televisores y esos 20 televisores es de otros hechos de robo, yo puedo mantener la misma investigación y ampliar la imputación para otros hechos contra el mismo sujeto, ¿no? Eso tiene que ver con la competencia del fiscal instructor. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? A mí me quedó pendiente. Ah, perdón. Perdón, es cortito. ¿Cuándo una denuncia es nula? ¿Cuándo una denuncia es nula? Puede ser cuando la denuncia es prohibida, por ejemplo, o cuando el sujeto que denuncia no tiene capacidad para denunciar, porque es menor de edad. Y por lo tanto no es punible, y no es punible, no puede declarar bajo juramento de lo que está haciendo por el delito de falsa denuncia, entonces no se puede tomar la denuncia. O cuando el que denuncia es un cónyuge que denuncia a otro cónyuge, y por lo tanto la denuncia es prohibida. Eso es 285, 286, 287, entonces un ascendiente no puede denunciar a un descendiente, un padre no puede denunciar al hijo, un cónyuge no puede denunciar al cónyuge, y así. Entonces, más que nula, yo diría que habría que ver cuál es el motivo concreto y a partir de ahí sí, podríamos decir que si la denuncia es prohibida, la denuncia es nula. Bien, y si falta alguno de los requisitos, pero se puede individualizar a la persona, ¿se la puede llamar para completar esos datos que faltan? Sí. Fíjense que la nulidad siempre es la última instancia, porque es un acto sancionador que fulmina el acto procesal. Entonces, siempre la regla es subsanar los errores judiciales o las falencias judiciales o formales. Si las puedo subsanar, se subsanan. Si no se pueden subsanar, se dicta su nulidad. Hay nulidades relativas, que son a pedido parte, hay nulidades absolutas que pueden ser dictadas de oficio. Ya me estoy convirtiendo en del Cerro o en procesal civil, o van a saber en qué. Del Cerro no, paso. Gracias. José Manuel, no lo quiero invitar a José Manuel. Bien. No se copien este cuatrimestre, les pido por favor en la práctica 2. No sé si están haciendo prácticas. Bueno, hay muchos problemas. ¿Qué más? Hoy tuvimos el examen, sí. ¿Hoy se tuvieron el examen? Bueno, espero que no hayan abierto varias pestañas para poder hacer el examen copiándose. ¿Está claro? Fue complicado estar en el lo que pasa, hacen esos grupos de WhatsApp que se llama Grupito de Autoayuda Universidad Nacional y se aconsejan cómo copiar y eso llega a todos los profesores. Por eso procesar penal es oral. ¿Por qué? ¿Bajo qué pruebas se fundan en eso? No, ninguna prueba. ¿Y el principio de inocencia? No, es que hay principio de inocencia. Si no están imputados, son comentarios. ¿Qué indicio? Los que se copiaron fueron denunciados por el mismo profesor el cuatrimestre pasado del Consejo Académico. Igual el cuatrimestre pasado hubo muchas injusticias, porque yo tengo amigas que le han dicho que se han copiado y puedo asegurar que no. Así que también estuvo muy, muy cosa. Y le dijeron que se copiaba porque había puesto paréntesis en una respuesta, ponele. No podría decirlo. Eso corre por cuenta y orden del denunciante. Ahí está la capacidad del denunciante y está la probidad del denunciante y está la capacidad de ser responsable por falsa denuncia. Es lo que estamos hablando, 285. Sí, Guadalupe. Profe, una pregunta. Exhibición de prisión, ¿es antes de la detención y cuando se dicta la detención, ahí ya sería excarcelación? Sí, el bingo es correcto.
¿Cómo es? ¿Cómo funciona bien el instituto de exhibición de prisión? Funciona igual que una excarcelación. Es decir, por las mismas causales de excarcelación, yo puedo eximir de prisión. Es eximible todo delito que es excarcelable. Quiere decir, yo porque la exhibición de un delito, o sea, no quiero que me detengan si el delito es excarcelable. ¿Para qué me van a detener si me pongan a excarcelar? Entonces pido la exhibición de prisión. Y la exhibición siempre se pide antes de la detención. Y cuando estás aprendido... Son las dos caras de una misma moneda. ¿Ok? O sea, si lo pido antes es exhibición, si lo pido después es excarcelación, pero es la misma moneda. Y la exhibición y la excarcelación se piden al juez. Y las causales de exhibición y las causales de excarcelación son las mismas, son las 169. Quiere decir que es exhibición o excarcelación es la oportunidad en que se solicita. En un caso, que la medida de coerción no se efectivice, en otro, que efectivizada la medida de coerción se disponga una soltura. Pero es lo mismo. Y lo vas a ver a partir del 171 en adelante del Código de Procedimiento. Sí, sí. Perfecto, joya. Gracias. Joya. De nada. Y respecto, es en relación a eso también, respecto a la libertad de mérito, porque antes de dictarse el auto de prisión preventiva, o sea, sería como una evaluación que el juez podría volver a hacer antes del dictado, y si entiende que no va a la prisión preventiva, dice, bueno, que se dicta la libertad por falta de mérito. Ni más ni menos, eso está en el 320. Sí. Bueno, fíjate que dice, antes de dictarse el auto de prisión preventiva, el juez puede dictar la libertad por falta de mérito. Es cuando el juez, ahí dice, no haya mérito suficiente para que continúe la detención. Sin oír al Ministerio Fiscal, dice, o sea, no, o sea, de oficio. De oficio. De oficio. El juez dispuso la detención hace 10 días y ya considera que no es necesario que siga en orden de detención. Y ni siquiera lo escucha del fiscal. Dice, se terminó acá, falta de mérito. La falta de mérito no implica resolución sobre el fondo de la cuestión. Libertad o falta de mérito es ponerlo en libertad. Pero la causa sigue. Es como la excarcelación. La excarcelación lo pone en libertad, la causa sigue. No confundan autos de libertad o de recupero de libertad con resoluciones de mérito. Lo único que coincide mérito y libertad es el sobreseimiento. Lo sobreseo y lo pongo en libertad. Doctor, yo quiero hacerle una consulta sobre los delitos de acción pública de instancia privada. En la clase del doctor Dominella, bueno, él hace mención de los 3 supuestos sobre los delitos de integridad sexual, lo de las lesiones leves, dolosas o culposas, y después el tercer supuesto que da es el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres que no son convivientes. Sí. Dice que, bueno, en principio va a ser por denuncia, instando la acción y demás, pero también dice que puede obrar de oficio el fiscal cuando el hijo sea menor de 18 años. ¿Esto es porque estaba redactado cuando se adquiría la mayoría de edad a los 21? Porque entonces ahora sería siempre de oficio, porque la mayoría de edad se adquiere a los 18. En verdad, vos fíjate que la última parte del 72, dice, en los casos de los incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, o cuando existiere intereses gravemente contrapuestos entre esto y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquel. En estos casos podría instarse de oficio. Son excepciones al 72, pero lo dice el 72 al final. Bien, entonces únicamente cuando no tenga tutor, ni guardador, ni curador, o en el caso que ellos sean los sujetos activos del delito, ahí va a obrar de oficio el fiscal. Sí, lo que pasa es que vos haces mención al inciso A. Y en el inciso A dice cuando fuese menor de 18 años de edad. O que haya sido declarado incapaz. Claro.
Fíjate que son los casos que se puede proceder de oficio. Claro. No sé si te lo va a decir. No sé Ahí si entendí, te lo va a tomar había entendido así. mal yo. ¿Entendés? Claro, ahí entendí. En la segunda parte es el 72. Sí, el inciso C va a corresponder a lesiones leves y a impedimento de contacto. El inciso A corresponde a delitos contra la integridad sexual. Exacto. Claro, le había pifiado yo. Ahí está. No pasa nada. Profesor, recién en el ejemplo que dio antes, que explicó la libertad por falta de mérito, dijo que en el caso de que haya estado 10 días en detención, el juez podía decretar la libertad. ¿Pero puede estar 10 días en detención? ¿Cuánto tiempo tiene el fiscal para pedir la prisión preventiva? 157. 15 días no tiene. Sí, 15 días. 158. 158. Ok. Quiere decir que hasta el día 15º, el sujeto, ¿cómo viene? Detenido. Entonces, en las primeras 24 horas viene aprendido, después viene detenido y después viene la prisión preventiva. ¿Está bien? Claro, Bien. en esos 15 días el fiscal lo puede pedir y una vez que lo pide, el juez tiene 5 días para resolverlo. ¿Qué cosa? Resolver si... No, para resolverlo no, para dictar en todo caso si dicta la libertad por falta de mérito. A ver, la libertad de falta de mérito dice el 320 que es hasta antes de resolver la prisión preventiva. Sin oír al fiscal, el juez puede dictar la falta de mérito. Si la prisión preventiva el fiscal la solicita a los 15, quiere decir que es antes de los 15. Si el fiscal prorroga esos 15 por otros 15, le pide prórroga, quiere decir que el juez puede tener hasta 30 para dictar la falta de mérito. Pero también te puedo decir, Lucía, que aún después de eso, en la etapa de crítica instructoria, donde se está pidiendo la elevación de la causa a juicio, un juez podría decir, bueno, está bien, te elevo la causa a juicio, pero los elementos para mantener la medida de coerción son insuficientes. Libertad por falta de mérito. Quiere decir que más allá que el código dice en el 320, antes del dictado de la prisión preventiva, la verdad es que el 320 juega mucho tiempo más después, aún después de dictada. ¿Está? Consejo sobre libertad por falta de mérito, es decir, la libertad por falta de mérito es una de las causales de recupero de libertad, que la dicta el juez y que puede dictarla de oficio. Punto. No se enroque más. Si querés ampliar un poquito más, le puedo decir, puede ser antes del dictado de la prisión preventiva, porque así lo dice el 320. Pero yo te acabo de dar un caso o un ejemplo de que es aún con posterioridad eso. ¿Está? Sí, Traten de lo que perfecto. yo les estoy diciendo, que no son temas míos, que les sirva para entenderlo. No me empiecen a citar a mí en cada afirmación en temas que han dado otros, porque si no el profesor va a decir, escúcheme, le estoy tomando eso en un tema mío, yo esto lo expliqué en casa. No me importa lo que le dijo el doctor Poyetto en una clase de repaso. Yo esto lo di en clase y lo di así, así, así. Entonces, que sirva para que ustedes lo entiendan, pero no para invocar así contradicciones académicas. ¿Está? Y ¿Qué tengo más? otra pregunta. Dale. Si se produjo una declaración testimonial durante la IPP y luego en el debate oral esa persona contradice lo que dijo anteriormente, ¿se tendría que tener en cuenta lo que dijo en el debate oral porque estuvo el principio de contradicción? ¿O cómo tendría que valorarlo el juez? Bien. Creo que esto no es para esta parte, ¿no? Porque creo que el juicio lo ven en la segunda parte. No sé si vieron debate o valoración de pruebas. ¿Vieron valoración de pruebas? ¿No? No. Bueno, no sé. Yo lo que les puedo decir es esto. Esta pregunta te la contesto con dos preguntas. ¿La testimonial en la IPP es un acto de prueba o un acto de investigación?
Un acto de investigación. Ok. Bien. ¿Y la testimonial en el debate es un acto de prueba? Sí, es un acto de prueba. Entonces, ¿qué tiene peso? ¿Lo que diga el testigo en el IPP o lo que diga el testigo en el juicio? Y si el testigo en el juicio dice algo distinto a lo del IPP, en la sentencia, ¿se va a poner lo que dijo en el juicio o lo que dijo en el IPP? Se va a poner lo que dijo en el juicio. Porque el juicio lo escuchó el juez. Y por lo tanto el juez tiene que va a valorar la prueba. Y porque eso es una testimonial como medio de prueba. Por lo tanto, lo que tiene peso no es lo que dice el fiscal en el acto de investigación, sino lo que ese mismo testigo tiene que decir en el juicio. Lo que puede llegar a ser ahí, doctor, el fiscal es recordarle lo que dijo, ¿no? No le puede recordar, salvo que él entienda que está incurriendo en una contradicción o en una omisión. Pero no le puede mostrar la testimonial para que él la ratifique. Él le tiene que preguntar. Y si en la testimonial, en el juicio, le cambia la versión, ahí hace uso de sacar la testimonial y decirle: señor juez, permítame hacer uso de la facultad de 366. Esto lo van a ver mucho en la segunda parte o en la práctica. Bien. Que es cómo hago valer la declaración de la IPP. Bien. Lucía, ¿entendiste? Sí, y si en el caso que fallece o no comparece, ¿ingresa siempre por lectura o es una excepción y habría que valorarlo al caso concreto? Bien, te lo voy a contestar con un principio. Si eso no fue un adelanto de prueba, fue un acto de investigación. Si no fue un adelanto de prueba, no lo puedo meter. Sí, no fue un anticipo. Claro. Ok. Si el fiscal no lo hizo como adelanto de prueba, no lo puede meter en el juicio. La única ¿Por manera lectura de meter, tampoco? pero como lectura vos tendrías que tener el consentimiento de la otra parte. Y la otra parte no creo que te preste consentimiento a la incorporación por lectura de esa diligencia porque no le conviene. Salvo que sea de descargo, la testimonial. Salvo que sea de descargo. Quiere decir, estimados, que para que algo de la IPP ingrese al juicio como prueba, hay dos opciones. Una, que el fiscal lo pida como tal y se instrumente como tal y se anticipe como tal en la IPP, o que todos estén de acuerdo en que eso se incorpore por lectura en el debate y entonces sí es prueba. Pero para eso yo requiero consentimiento de todas las partes. Si no, no puedo meterlo, porque es una diligencia mía. Entonces, para que sea prueba, tiene que ser aceptada por todos. O autorizada por un juez como anticipo probatorio. Y aunque la otra parte esté en desacuerdo si la considera un juez anticipo probatorio, es anticipo probatorio. ¿Entienden? Entonces, o lo dispone un juez o se ponen todos de acuerdo. Muchas gracias. De nada. Bueno, cerramos. Van a tener 3 horas acá. No pasa nada. Lo que pasa es que tengo Toda el la licuado y noche van a cenar con vos también. se me está poniendo negro el licuado porque arranqué 6:30 y son las 8. ¿Está? ¿Algo más? Doctor, ¿el examen a qué hora arranca? No sé, a las 3 creo. A las 3 creo. Estaba a confirmar, me había dicho hoy Marcelo. La idea era que rindan todos a la misma hora, pero estaba a confirmar Ariel y Falcone, pero que lo iban a avisar por el campus. Depende del aula que tenga cada uno. Para eso me dijo Marcelo hoy. No igual sé ahí, si ahí se les va a notificar, ¿no? O sea, se le va a decir a qué hora es y a partir de ahí arranca. Bien. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, nada. Suerte. Suerte. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y no pasa nada. Arranquen con confianza. Lo primero que tienen que hacer, las primeras 2 o 3 oraciones traten de no pisarse, de no trabarse. Es como que arrancar, ¿no? Voy a decir algo y ahí arrancan con algo. ¿Está? Listo. Nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos, Pablo. Dale. Gracias. Buenas noches. Adiós.